Dios les bendiga, hermanos. Una vez más damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar aquí en este lugar para estudiar su bendita y santa palabra. Desde que sabemos que a través de su palabra el Señor nos va moldeando, es decir, nos va diciendo cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar, cómo debe ser nuestra vida en este mundo, ya que vivimos en un mundo imperfecto, rodeado de mucha maldad, y que ahora como seguidores de Él, como hijos de Él, debemos de ser diferentes y mostrar esa diferencia. Así es de que hoy, esta hermosa tarde, nos corresponde estudiar la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, del versículo 8 al 12. Aleluya. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Cuando ya lo tenga, dice un amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: en fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir, amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición. Pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentira. Aléjese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque el Señor cuida de los justos y presta oído a sus oraciones. Está en contra de los malhechores. Aleluya. Gloria a Dios. Quisiéramos, a la luz de estos versículos que hemos leído, sobre los deberes sociales de todo cristiano. Se nos llama a hacer deberes sociales a todos los cristianos. Aleluya. Si usted se recuerda, solo quiero hacer un recordatorio de lo que habíamos venido estudiando en el capítulo 3. ¿Quién se recuerda sobre de qué habló Pedro en el capítulo 3, del versículo 1 al 7? ¿Qué fue lo que Pedro dijo? ¿O qué fue lo que él habló? Que obedeciéramos, mujeres, que obedecer a sus esposos. Exacto. Pedro había venido hablando sobre de cómo sujetarse a las autoridades, es decir, someterse. Los esclavos también, someterse a sus amos. En este tiempo, dijéramos, los trabajadores, someterse a sus empleadores, hacerlo con respeto. Eso venía hablando en el capítulo 2. El capítulo 3 toca el mismo tema de cómo la mujer debe de someterse, estar bajo autoridad de su esposo, y también el esposo estar bajo autoridad de Cristo. Es decir, si mi esposa se somete a mí, yo tengo que estar sometido a Cristo. Muchas veces esto se tergiversa en donde el marido dice: sométase a la esposa, al esposo, pero muchas veces los esposos no se quieren someter a Dios. Entonces, esto muchas veces se contradice, porque si yo quiero que me obedezcan, yo también tengo que obedecer a Dios. Como dice Malaquías, si yo soy su Señor, ¿Dónde está mi obediencia? ¿dónde está mi obediencia? Si yo soy su amo, ¿dónde está mi respeto? Es decir, Dios
pide lo mismo de cada persona. Entonces Pedro ha venido hablando del sometimiento a los gobiernos, de los amos, de los esclavos, a los amos. Tocó el tema de las esposas, porque también era una cuestión moral, en donde no solamente habían problemas de sujeción a las autoridades, sino que a los amos, y también en el hogar. Era algo muy preocupante. Es decir, que todo se había venido como desquebrajando. Es decir, si alguien no se somete a la autoridad, mucho menos un empleado se va a someter a su empleador. Y al pasar eso se daba también en los hogares. Si usted se recuerda, pusimos un ejemplo bíblico de Basti, la reina de Asuero, que por no obedecer a la voz de su esposo, de su rey, cuando la mandó llamar para que ella pudiera ser presentada delante de todos los invitados, ella se rehusó. Entonces esto trajo un malestar en los príncipes y en los consejeros del rey, y ellos le dijeron, si tú no haces algo, se va a hacer una rebeldía en todos los hogares y se va a hablar mal de todo. Entonces, en base a todo esto, es precisamente que Pedro ha venido también tocando el tema de la sujeción, personas a los gobiernos, empleados a empleadores, esposas a esposos, esposos a Cristo. Es decir, todos estamos bajo sujeción. Es decir, es una escala jerárquica espiritual diseñada por Dios que no se puede cambiar. No se puede cambiar. Entonces, Pedro ha venido hablando de eso, y él, en estos versículos que ahora hemos leído, nos corresponde estudiar lo que Pedro dice al final. Pedro va a comenzar a hablar sobre los deberes sociales de todo cristiano. Y mire cómo finaliza, en fin. En otras versiones dice finalmente. O sea, ¿qué es lo que les dice esta palabra? En fin o finalmente. O como pudiéramos decir, en conclusión. O sobre todo. O sobre todo lo que hemos venido hablando. Esto quiere decir que Pedro está finalizando un tema. Pedro está finalizando un tema, porque dice finalmente o en conclusión. ¿Verdad? Entonces esto habla de que Pedro está finalizando un tema, y él lo finaliza precisamente hablando de los deberes sociales que todo cristiano tiene que realizar. Y dice aquí, dice, en fin, vivan todos en armonía. O sea, como ya todos estamos bajo esa sujeción, debemos de vivir en armonía. Ya hay un dominio sobre cada uno de nosotros en los cuales nos vamos a sujetar. Entonces tenemos que vivir en armonía. Dice, unidos en un mismo sentir. Oye, es decir, en un mismo propósito. Porque esto es lo que muchas veces nos cuesta, hermano. Vivir en armonía porque no hay un mismo sentir. Es decir, cada uno piensa de manera diferente. Cada uno, como dice en el mundo, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Entonces, el llegar a vivir en armonía es algo que se tiene que lograr en cada cristiano, en cada seguidor del Señor. Porque si usted se fija en el mundo secular, por decirlo así, las personas viven en conflicto, no hay armonía, ni aún en los trabajos, no hay armonía. Uno quiere hacer una cosa, otro quiere hacer otra, o sea, nadie está bajo sujeción, no quieren someterse a la autoridad que muchas veces está liderando en esos lugares. Es decir, cada quien quiere hacer a su antojo lo que quiere. Entonces, así vive el mundo. Pero nosotros en Cristo debemos demostrar esta diferencia. Es decir, vivir en armonía y tener un mismo sentir, es decir, como
como dice otras versiones, ser un solo hombre. Así como en algunas partes de la versión del Antiguo Testamento dice que Israel iba como un hombre, es decir, los incluía a todos. Es decir, todos tenían un mismo sentir, todos tenían un mismo propósito, todos tenían una misma meta. Es decir, eso es vivir en armonía y en sentir, es decir, en propósito y en hecho, es decir, tener una meta, pero esa meta tiene que ser la meta de todos, ¿verdad? Esa meta tiene que ser la meta de todos. Y esto es lo que muchas veces cuesta. Esto es lo que muchas veces afecta a la iglesia, porque no todos viven en armonía. Si usted se fija, en las iglesias hay desavenencia. Hay desavenencia. ¿Por qué hay separación en las iglesias? Fíjese bien, ¿por qué hay separación? Porque no se ponen de acuerdo. No están en un mismo sentir. Yo le voy a poner un ejemplo que muchas veces he puesto y es una realidad, y aunque a nosotros como cristianos nos duela, es una realidad. Cuando yo no era cristiano, sino que pertenecía a lo que es los Testigos de Jehová. Oiga bien. Cuando yo pertenecía a esta organización, que es una organización, no se le puede llamar iglesia, así se le llama a ellos, Organización de los Testigos de Jehová. Es decir, en ellos, hermanos, existe una armonía y un mismo sentir. Yo le voy a decir algo. Los Testigos de Jehová, le voy a poner un ejemplo, lo que yo estuviera estudiando aquí hoy, lo están estudiando en otro lado, lo están estudiando en otro país. Es decir, hay una armonía y hay un sentir en el mismo propósito. Es decir, ellos no estudian cosas diferentes como las iglesias cristianas. Si usted va a una iglesia cristiana un domingo, una está enseñando una cosa. Si usted va a otra iglesia cristiana en otro lugar o en otro país, están enseñando cosas diferentes. Mientras que los Testigos de Jehová, todos están en esa armonía. Es decir, estudian lo mismo, el mismo propósito, el mismo interés, la misma fe, es decir, lo mismo. Y eso es lo que nosotros como cristianos no tenemos. No hay una armonía, ni siquiera para estudiar la palabra del Señor. Y eso afecta. ¿Por qué? Porque se dan divisiones, porque hay gente que no está de acuerdo con esto, hay gente que dice no, yo no, y por eso se salen y arman sus grupos. Porque no hay una verdadera armonía y un mismo sentir en lo que se está estudiando. Es decir, de eso es lo que Pedro está hablando. De que debemos de estar unidos. Así dice. Dice, vivir en armonía y amarse unos a otros. Oiga lo que Pedro está diciendo. Que hay que vivir en armonía y amarse unos a otros. Algo que también resalta esta organización de los Testigos de Jehová es que el problema de un hermano en esta organización es problema de todos. Ellos buscan solucionar el problema que un hermano tenga. Ayudan con lo que sea. Dan un aporte de lo que ellos puedan hacer, pero tratan de solucionar el problema. Es decir, como dice el apóstol Pablo, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, y reír con los que ríen, y gozarse con los que se gozan. Es decir, esto hace falta en las iglesias. Y yo le digo, hermano, porque yo pude ver esto en esta organización. Que un problema que uno tenía, buscaban cómo ayudar y resolverlo. Es decir, esto es lo que Pedro está diciendo cuando dice que debemos de vivir en armonía y amarlos unos a los otros. Es decir, estar en un mismo sentir. Y le voy a poner un ejemplo. Si yo lo llevara a Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos, dice que todos eran de un mismo sentir. Amén. Y cuando dice que todos eran de un mismo sentir, dice, nadie decía, esto es mío, sino que era de todos.
Muchos, dice, vendían sus propiedades para repartirlas entre los que tenían necesidades. Eso es vivir en un sentir. Eso es amarse uno a otro. No solamente de palabra, como dice Pablo, sino en hecho y en verdad. Y esto es lo que falta en las iglesias cristianas. Es decir, yo puedo ver a un hermano que está sufriendo, pasando una situación difícil o alguna necesidad, y a mí no me importa. Hay que ver a él cómo se las arregla. Como dice el dicho en el mundo, ¿va? Que cada quien se rasque como pueda. Ahora, Pedro está hablando que debemos de amarnos. Debemos de tener ese mismo sentir. Como dice Hechos, todos. Nadie decía tener necesidad, porque todas las cosas las tenían en común. Oiga bien, todas las cosas las tenían en común, es decir, era de todos. Así fue como comenzó la iglesia. Se amaban, hermano. Es decir, si a alguien le pasaba algo, lo sentía a nosotros. Ahora no. Pareciera ser, hermano, que hemos perdido esa humanidad. Pareciera ser que hemos perdido esa simpatía, podríamos decirlo, con los demás. Ahora, si eso, hermano, lo hacemos, aquellos que decimos ser cristianos, ¿cómo no vivirán los que no tienen a Dios en su corazón? ¿Cómo vivirán ellos? Luchando cada uno por su vida. Entonces, pareciera ser, hermano, que la iglesia ha perdido esa humanidad, ese sentimiento de amor hacia los demás. Y eso es lo que había pasado en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, hermano, oiga bien, cualquiera podía estar en una situación de muerte y no lo ayudaban. Si usted se recuerda, aquel ejemplo que Jesús puso de un hombre que fue asaltado cuando iba camino a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó. Dice que aquel lo habían asaltado. Ese camino era peligroso. De Jerusalén a Jericó era un camino bien peligroso, que no se podía transitar una sola persona. Tenían que ir en manado, en caravana. Porque si iba una sola persona, ese camino era tan peligroso que era asediado por personas malhechoras, por maleantes. Y Jesús puso ese ejemplo donde dice que iba un hombre de camino a Jerusalén. Iba de Jerusalén a Jericó. Es decir, ya regresaba él. Supuestamente vivía en Jericó. Y regresaba de Jerusalén. Y dice que en el camino fue asaltado. Le robaron todo, lo golpearon, lo dejaron moribundo. Y dice que pasó. ¿Quién pasó? Pasaron unos. Dice el Señor que pasó un levita. Oiga. Pasó un levita y donde lo vio, dice, lo rodeó. Oiga bien. Dice que luego, después, venía un sacerdote. Oiga bien. Un sacerdote. Y dice que también lo vio y pasó de largo. Oiga, Jesús puso el ejemplo de dos hombres que eran hombres que conocían de Dios. Que eran hombres que tenían puestos eclesiásticos. Porque, ¿qué papel desempeñaba un levita? Era alguien que servía en el templo, ¿verdad? Y un sacerdote era el que enseñaba. Oiga bien. Y dice que después de estos dos venía un samaritano. Un samaritano. Un hombre despreciable. Un hombre que los judíos no querían. Y dice que este hombre, cuando lo vio, fue movido, oiga, a misericordia
a compasión. Es decir, su corazón se conmovió ver a aquel hombre moribundo. Y dice que comenzó a sanarle, comenzó a limpiarle con aceite sus heridas. Y dice que lo subió a su cabalgadura. Y dice que se lo llevó para un mesón. Y dice que en el mesón le dijo al mesonero, le dijo, cuídamelo. Y yo te voy a pagar cuando regrese. Es decir, que él se hizo responsable de la vida de ese hombre. De todo el cuidado. No sabemos, la Biblia no dice cuánto tiempo ese hombre pasó enfermo, pasó recuperándose de ese maltrato que le dieron los ladrones, porque lo dejaron moribundo, sin nada, le robaron todo. Y dice que el Señor les dijo a los religiosos, ¿quién hizo misericordia? Dice que todos, nadie quería contestar. Jesús les dijo, ¿quién fue el prójimo? ¿Quién fue el prójimo? Y dice que nadie respondía, porque nadie quería mencionar el nombre del samaritano, porque los judíos lo odiaban. Entonces, ahí les puso un ejemplo de cómo se debe de vivir. ¿Cómo se debe de vivir? Es decir, esta era una obra social, hermano, que este hombre estaba realizando. Una obra social es un trabajo que se hace a favor de. ¿Ya ven? Entonces, este hombre cumplió con una labor social. Él no evadió, sino que ayudó, hizo lo que tenía que hacer. Por eso Pedro dice acá que debemos ponernos de acuerdo en todo para que permanezcamos unidos. Oiga, amarse unos a otros. Permanecer unidos, dice. Pónganse de acuerdo para que permanezcan unidos, dice Pedro. Usted sabía que si no hay acuerdo entre nosotros dos, como dice la Escritura, podrán caminar dos juntos. Así dice la Biblia. Amén. Podrán caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Es como en un matrimonio, hermano. Si en un matrimonio no hay un común acuerdo, no se puede vivir en matrimonio. Y no se trata en el matrimonio quien tenga la razón, sino que vivir en esa armonía. Así dice la Biblia. ¿Podrán caminar dos juntos si no se pusieron de acuerdo? Jamás podría hacer eso. Si no hay un acuerdo común, no se puede caminar juntos. Por eso es que hay problemas en los matrimonios. Por eso es que hay mucho conflicto en el hogar. Porque lo del hombre es del hombre y lo de la mujer es de la mujer. Como dicen por ahí, ¿verdad? Lo mío es tuyo. ¿Y cómo dice lo demás? Lo mío es mío y lo tuyo es mío. Lo mío es mío y lo tuyo es mío. Exacto. Es decir, no hay un acuerdo. Y esto, hermano, no solamente pasa en los hogares, pasa en las iglesias cristianas. Por eso dice, pónganse de acuerdo para que puedan vivir en armonía. Sean buenos. Así dice, ¿verdad? Te lo voy a leer como dice la versión Reina Valera. Sean de un mismo sentir, compasivos. Dice, amándose fraternalmente, es decir, amarse como hermanos. La palabra fraternalmente significa hermandad. Es decir, que debemos de amarlos como hermanos.
Y dice, misericordiosos. ¿Misericordiosos con quién? ¿Con quién tenemos que hacer misericordia? Con los afligidos. Y dice aquí, amigables. Oiga lo que Pedro dice, que sí, que Pedro menciona como 5 cosas. En estas obras sociales que todo cristiano tiene que hacer, precisamente Pedro está hablando de algo que nosotros tenemos que demostrar. Ser amigables. Es decir, con respeto y amor, ¿verdad? Ser amigables. Es decir, no crear desconfianza. Porque cuando no se es amigable, precisamente se muestra un carácter diferente, en donde esa persona, no cualquier persona se le acerca. Yo no sé si usted se ha fijado. Hay personas donde a veces uno dice, ¿le digo o no le digo a esta persona? ¿Me le acerco o no? Uno piensa, ¿verdad? Porque tienen un carácter difícil. No son amigables. Es decir, no sé, ellos no muestran ese respeto ni ese amor hacia las demás personas. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Dice, deben de tener un mismo sentir, deben de ser compasivos, oiga bien, compasivos, amándonos como hermanos, misericordiosos y amigables. 5 cosas que Pedro menciona, que debemos de tener. Y dice Pedro, no devolviendo mal por mal. Oiga bien, ni maldición por maldición. Oiga, lo que Pedro está diciendo es esto. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Es lo que Pedro dijo. Pedro está diciendo, no devuelvan mal por mal. Es decir, si a ustedes les hacen algo malo, no hagan lo mismo, dice Pedro, porque es lo más normal, ¿verdad? Buscan venganza. Es lo más normal, como decimos muchas veces, ojo por ojo y diente por diente. Me voy a vengar. ¿Sí? Me maldijo, yo lo voy a maldecir más. El doble. Es decir, Pedro dice, oiga bien lo que dice, si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Y eso es lo más normal. Entonces, llegar a reflejar ese carácter no es fácil, pero no es imposible. No es fácil, pero no es imposible. No es fácil, pero no es imposible. O sea, porque como cuando, esto que Pedro está diciendo es como cuando el Señor dijo, si te dan en una mejilla, ¿qué dijo el Señor? Pongamos la otra. Pégale tú en la otra, dijo. No. No, pongan la otra. Es decir, es lo mismo que Pedro está diciendo. Pedro no estaba hablando si te golpean literalmente o la otra vez. No. Estaba hablando precisamente poniendo una imagen lo que Pedro está diciendo. Si a ustedes los insultan, no hagan ustedes lo mismo, dice Pedro. Es decir, darle una bofetada a alguien era como hacerle un daño, hacerle un mal. Entonces la otra persona, en lugar de devolverme el mal, ponía la otra mejilla. Es decir, no devuelvas el insulto. Es lo que Pedro está diciendo. Jesús dijo, si te dan en una mejilla, pon la otra.
O sea, no era literal, era una imagen de no devolver mal por mal, como Pedro dice, ni de insulto por insulto. Porque esta era la ley del talión que se le conoce. Antiguamente decía, si te quiebran un diente, tú también quiebrale uno, el otro. Si te quemaron una mano, quémales tú la otra. O sea, esa era la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente, como se dice, ¿verdad? Así se le conoce a esta ley, la ley del talión. Es decir, si te sacan un ojo, tú tienes la obligación de sacarle el otro. O sea, pero eso se interpretó literalmente. Y eso solo eran imágenes de la ley del talión. Es decir, como Pedro lo está diciendo. O sea, ahora con un espíritu de amor, Pedro dice, no devuelvan el mal que les hacen. Si los insultan, no devuelvan el insulto a ustedes. Este es el verdadero espíritu de la ley del talión. No devolver mal por mal. Es decir, no hagan el mal que les hicieron. Porque esto es lo más normal y lo más común en la vida nuestra. Ah, si tú me hiciste esto, yo te voy a hacer algo que te duela más. Esto es lo más normal en la vida nuestra. Por eso Pedro dice esto. Y dice, al contrario, oiga lo que tiene que hacer. Al contrario, pídale a Dios que bendiga a esas personas que las insultaron. Oiga, qué tremendo, hermano. Imagínese que a usted le insultan y usted le va a decir, Señor, bendícelo. Pídale a Dios, dice Pedro, que esa persona que los insultó, que Dios la bendiga. Oh, esto es algo bien difícil, hermano, en el corazón humano. Si alguien me maldice, yo le voy a decir, Señor, bendícelo. Eso es lo que Pedro está diciendo. Lo que hacía el Señor cuando lo insultaban. Es lo mismo que hacía Jesús. Perdónalos. Entonces Pedro está poniendo una imagen que precisamente es la misma del Señor. Cuando al Señor lo insultaban, dice la Biblia, Jesús no respondía con insultos, sino que, ¿a dónde dice que llevaba su causa? ¿A dónde llevaba su causa? Al Padre. A quien verdaderamente hace justicia. Y Él paga verdaderamente lo que cada uno merece. Él no da más ni da menos, da la medida correcta. ¿Por qué en la Biblia muchas veces el apóstol Pablo dice, dejen la justicia a Dios? ¿Por qué muchas veces en la Biblia se dice que hay que dejarle que Dios haga la justicia? Porque si nosotros hacemos justicia, no hacemos la justicia. Nos pasamos de hacer justicia. Fíjese que por eso antiguamente cuando a alguien se castigaba, se le daban 40 azotes menos uno. O sea, por eso se contaban. Porque si alguien se pasaba, ya no era justicia. Ya estaba descargando odio, rencor, resentimiento. Y esto es lo que Pedro dice. Si a ustedes los maldicen, dice Pedro, pidan a Dios que bendiga a esas personas que los están maldiciendo. O sea, esto es contrario a lo que el mundo hace. Es contrario. El mundo no reacciona así. Entonces Pedro dice que debemos de ser diferentes. Y dice aquí, dice que Dios los eligió a ustedes
para que reciban bendición. Oiga. Dios lo llamó para recibir bendición. Y de esa bendición que Dios nos da, ¿qué debemos hacer? Debemos repartirla. Fíjese que me llama la atención porque hay una película que estoy viendo, estamos viendo con mi esposa, en donde son personas turcas, o como dice en la película, turcomanas. Ellos, hermano, cuando se encuentran con otra persona, oiga bien, ellos le dan bendición a cualquier persona. Y la otra persona devuelve con bendición también. Imagínense. O sea, hay un trato de igualdad, recíproco. Es decir, ellos bendicen y los otros devuelven la bendición. Fíjese que muchas veces, yo le voy a decir algo, a veces hay cosas que llaman la atención. Porque entre estas personas orientales hay quienes que usan un saludo, no como nosotros, ¿verdad? O sea, hasta por eso son bien diferentes a nosotros. Porque el saludo, cuando ellos se encuentran con alguien, no es que te vaya bien, nos vemos, como nosotros decimos, sino que muchas veces ellos se inclinan. Cuando encuentran a una persona, se inclinan y usan un saludo donde le hacen así, miren. Reverencia. Y a veces uno dice, ¿y por qué saludan así? ¿Por qué cree usted que ellos se tocan el corazón, su boca y su frente? Y le hacen a la persona para adelante así. ¿Por qué cree usted que lo hacen? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que le están diciendo a la otra persona? ¿Qué cree que le están diciendo? ¿Qué cree que le dicen, hermano? ¿Mm? Ellos le están diciendo, mi corazón, mi boca y mis pensamientos a tu servicio. Por eso es que uno ve que a veces esa reverencia. O sea, son cosas que uno ve en otras culturas. Y a veces uno no entiende. Pero Pedro está hablando mucho de esto. Ustedes han sido, dice, llamados para recibir bendición. O sea, Dios nos ha llamado para bendecirnos. Y a través de nosotros, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Ah? ¿Qué es lo que Dios puede hacer a través de nosotros? Dios nos ha llamado para heredar, dice, bendición. Y a través de nosotros, ¿qué Dios hace? Bendecir. Bendecir a los demás, hermanos. Es decir, muchas veces Dios me cuida a mí de algo y me usa a mí para cuidar a otros. Así era antiguamente. Ahora, eso es lo que Pedro está diciendo. Fueron llamados, dice, o fueron elegidos. Él, Dios, dice, los eligió a ustedes para que reciban bendición. Porque como dice la Biblia, oiga,
qué dice la Biblia? Todos los de todo corazón deseen vivir y ser felices. Te lo voy a leer como dice la otra versión. Dice, el que quiera amar la vida. Oiga. El que quiera amar, el que quiere amar la vida. Y pasar días felices. Oiga, debemos de amar la vida. Y no solo amar la vida, sino ser felices. Tener días felices. Oiga bien, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pedro dice que si nosotros queremos amar la vida y ver días buenos o ser felices en la vida, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer, hermano? Cambiar hábitos, malos hábitos, Aquí dice. como dejar de andar de chismoso. Aquí dice. Ujú. Aquí dice. El que quiere amar la vida y ver días felices, o sea, vivir en felicidad. ¿Por qué muchas veces no somos felices en la vida? Y andas chismoseando. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces nosotros la vida la vemos como algo que, ay, que la vida, ¿por qué mucha gente dice que la vida es difícil? ¿Por qué mucha gente vive amargada y no es feliz? ¿Por qué? Porque le voy a decir algo, hermano. La vida es algo hermoso. Si la vida se vive en felicidad, es lo más hermoso que puede haber. Ahora, pero para vivir una vida en felicidad, ¿qué se tiene que hacer? Pedro lo dice. Aquí dice, debe de frenar su lengua del mal. Oiga, ¿sabe por qué mucha gente no es feliz? ¿Sabe por qué la gente dice que la vida es una desgracia? ¿Sabe por qué mucha gente se queja de la vida que lleva y no es feliz, vive amargada? ¿Sabe por qué? Esto es lo que nos compromete. No maneja bien ese timón. Esto es lo que nos compromete. La lengua. Es que, hermano, cuando alguien anda de chambroso, chismoso, levantando calumnia, no va a ser feliz. No va a ser feliz. Esto es lo que compromete nuestra vida. Recuérdese que hay un proverbio que dice que la vida y la muerte están ¿a dónde? Están en la lengua. Es decir, si yo uso mi lengua para el mal, ¿podré vivir feliz? No voy a ser feliz. Fíjese que Santiago, oiga bien, Santiago en el capítulo 1, versículo 19, dice él, oiga lo que Santiago dice. Dice, sean aptos para oír. ¿Y qué más dice? Tardos para hablar. ¿Cómo? Tardos para hablar. O sea, ¿qué está diciendo cuando dice que debemos de ser tardos para hablar? Y tenemos que pensar las cosas antes de Que decir. antes de hablar debemos de reflexionar lo que vamos a decir, porque lo que decimos puede afectar nuestra vida. Y no solo nuestra vida, sino la de otras personas. Y yo le voy a decir como alguien dijo,
No por gusto Dios nos dio 2 oídos y una boca. Es decir, para que oigamos más y hablemos menos. La lengua ha comprometido a mucha gente, hermano. Y por su lengua, la gente no es feliz. Eso es lo que Pedro dice. Vuelvo a Santiago, capítulo 3. Santiago del capítulo 3, del 1 en adelante, hasta como el 11. Santiago habla y pone ejemplos. Yo quiero que vaya allí, antes de Pedro está. Santiago 3, del 1 al 12. Fíjese bien, dedica 12 versículos a la lengua. Santiago 1:12. Mire lo que dice. Hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñan serán juzgados con mayor severidad. ¿Por qué Santiago toca el tema de lo que enseñan? ¿Por qué Santiago dice, hermanos míos, dice, no se hagan maestros muchos de vosotros porque van a cargar mayor condenación? Porque muchas veces el tema de enseñanza o de maestro, muchas veces es algo que en las iglesias se acepta de una manera, hermano, que no se piensa primero. Santiago está advirtiendo, oiga bien, Santiago no dice que no hay que enseñar. O sea, si Dios le pone o lo elige para hacer eso, se tiene que hacer. Pero no porque alguien lo busque. Ay, hermano, yo quiero enseñar porque ese es mi deseo. Ahora, ¿pero será el deseo de Dios? Su deseo no es el deseo de Dios. Amén. Eso dice el profeta. Porque muchas veces como dice el Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Es decir, somos muy diferentes. Yo no pienso lo que yo pienso le agrada a Dios. Lo que a mí me gusta le gusta a Dios, ¿no? ¿Por qué Santiago toma como ejemplo el maestro que enseña? Él dice, no se hagan. Oiga bien a quién se lo está diciendo. Se lo está diciendo a la iglesia. Y se lo está diciendo a quien Pedro también le está escribiendo. A los de la diáspora. No se hagan maestros muchos de vosotros, porque van a acarrear mayor condenación. ¿Por qué un maestro puede acarrear mayor condenación? ¿Por qué alguien que enseña puede acarrear mayor condenación? Más que ustedes que escuchan. Porque no enseña bien. ¿Cómo? Porque no enseña bien. No. No solo porque no enseñe bien. Sería una parte. Pero más que todo, porque entre más se habla, ¿qué puede pasar? Más grande la condena. No, entre más se habla, más se peca. Entre más habla uno, está propenso a pecar más. Pues es que Santiago dice, sean tardos para hablar. Entre menos se habla, se peca menos, ¿no? Por eso dice Santiago, el que es maestro está propenso a pecar más, porque habla más. O puede pecar porque está enojado. Hay gente a veces que sube a los púlpitos o enseña enojado. Trae resentimientos y ahí los descarga. O por quizás por querer quedar bien con alguien, acomoda un mensaje. Porque no lo quiero dañar. No sé que se vaya. ¿Cómo se le llama cuando a alguien se le está adulando por adulación?
Yo puedo pecar por adulación. La adulación es mala. O como decían los fariseos también, que enseñaban, pero ellos no querían hacer lo que ellos mismos Es enseñaban. decir, enseñar y no hacer, se puede pecar. Pero también por adulación, por enojo, se peca. ¿Por qué fue que Moisés no entró en la tierra prometida? ¿Qué es lo que Moisés hizo? Se enojó. Golpeó la piedra, ¿verdad? Con enojo. Es peligroso. Por eso Santiago toca el tema de los maestros. Dice, todos cometemos muchos errores. Oiga lo que dice Santiago. Y se incluye él. Todos cometemos muchos errores. Oiga, qué tremendo. Ahora en día hay muchos que predican que no se incluyen ellos cuando dicen algo. Todos, dicen, son pecadores. No dicen, somos pecadores. Y hay maestros o hay pastores que no se incluyen ellos. Pero mire lo que Santiago hace. Y recuérdese que Santiago, ¿de quién era hermano? De Jesús. Oiga, yo le voy a decir algo. Santiago, o como dice algunas versiones, a Jacobo, medio hermano de Jesús. Fíjese que a él se le conocía como rodillas de camello. Así se le conocía a Santiago, o a Jacobo, como rodillas de camello. ¿Por qué se le conocía como rodillas de camello? ¿Por qué? Porque tenía rodillas ásperas. Porque él oraba mucho. Oiga, oraba mucho. Y aún así, dice Santiago, todos pecamos en muchas maneras. A pesar de que era un hombre de oración. Y es como dice Salomón en Eclesiastés. Dice, no hay hombre sobre la tierra que haga bien Y no peque. y no peque. Muchas veces en un predicador quieren ver perfección, que no se equivoque, que no peque. Somos humanos, hermano. La diferencia es la responsabilidad, pero somos humanos igual que cualquiera. Siento dolor, siento hambre, siento sed, siento frustración, siento enojo. Soy igual que cualquier otro hombre. No espere ver perfección en mí. El único que no puede fallarle se llama Cristo. Pero de ahí cualquier hombre que haya escalado cualquier posición eclesiástica, no importa lo que sea, siempre va a fallar. Si le falló el primero, imagínense ahora los miles de años que han pasado, ¿podremos fallar en nosotros? Usted no busque perfección en un líder, en un pastor, en un maestro. Porque dice Jacobo, todos cometemos muchos errores. Ahora bien, dice, si alguno no comete ningún error en lo que dice, es decir, peca en palabra, es un hombre perfecto. Oigan, y cuando usa la palabra perfecto, no está hablando de que él no tiene errores, sino que está hablando, dice, él es hombre maduro, ha alcanzado una madurez. ¿Por qué? Porque sabe dominar su lengua. Saber dominar nuestra lengua es algo muy difícil, hermano. Porque Jacobo aquí pone el ejemplo. Dice, cuando ponemos freno, dice, un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. Y pone el ejemplo del caballo y pone el ejemplo del barco. Dice que al caballo se le pone un freno, un cabestro. Y con ese se domina todo el cuerpo del caballo. Un inmenso barco. ¿Qué es lo que lo domina un inmenso? Un timoncito pequeñito. Si usted se fija, hermano, esos avionotes grandísimos que llevan personas, o sea, decir ya no, grandísimo. ¿Cómo es el timón
un pedacito de hierro chiquito. Eso va dominando todo ese gran aparato de monstruos. Oiga bien. Y pone ese ejemplo. El caballo y el barco. Versículo 4. Fíjese también en los barcos, dice. Aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son fuertes, los pilotos con un pequeño timón los guían a donde quieren. Y aquí va a hablar de la lengua. Dice, lo mismo pasa con la lengua. Es la parte más pequeña del cuerpo. Oiga. Pero es capaz de grandes cosas. Oiga. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Es decir, de la lengua. Porque la lengua es como un fuego, dice Santiago. ¿Y qué dice también? Es un mundo de maldad. O sea, cuando Santiago dice es un mundo de maldad, está diciendo que la lengua es un mundo diabólico. Oiga, cómo es de diabólico este pedacito de carne. Saca lo que lleva en la mente. Oiga, qué tremendo. Es un mundo de maldad, dice. Puesto en nuestro cuerpo, que contamina a todas las personas. Oiga, qué tremendo. Y esta es encendida por el infierno mismo. Y a su vez hace arder todo el curso de la vida. El hombre, dice, es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar. Y los ha dominado, dice. Pero nadie. Oiga, qué tremendo. Nadie ha podido dominar este pedacito de carne. Qué tremendo, ¿verdad? Fíjese el ejemplo que pone. El hombre ha dominado, dice, a fieras, a aves, a serpientes. Puede dominar esta clase de animales, pero a sí mismo no se puede dominar. Y así queremos dominar a otros. Oiga bien cómo es tremendo. Es decir, que el hombre puede dominar a otros, pero dominarse a sí mismo, nadie ha podido. Nadie ha podido. Pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno. Oiga, no se deja dominar. Oiga, qué tremendo. O sea, lo que Santiago está poniendo es algo que es una realidad. Fíjese bien. Fíjese que David, hermano, fíjese que a veces me llama la atención porque yo podría decirle algo que quizás a usted no le va a parecer mucho, pero en verdad, así es. A veces Dios prueba nuestra fe. ¿Sabe de qué manera? ¿Sabe de qué manera la prueba? ¿Ah? De la ley. A ver si tenemos dominio propio. A ver, Dios prueba nuestra fe a través de la lengua. A ver si tenemos dominio propio. Y eso cuesta, hermano. Fíjese que aún hay un proverbio que dice que el necio cuando calla Más sabio.
es tenido como sabio. Es decir, como un hombre prudente. Aún es necio, dice. Cuando no habla, se le tiene como por un hombre prudente. Es decir, de alguien que Se domina. sabe dominar su lengua. Entonces, es algo muy fuerte lo que Santiago dice. Y yo quiero llevarlo al Salmo 39, versículo 1. Mire cómo era David. Salmo 39, 1. Mire lo que David hacía. ¿Qué dice? Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Oiga, yo dije, atenderé a mis caminos, o pondré atención a mis caminos. ¿Qué es lo que David está queriendo decir? ¿Qué es lo que David quiere decir? Que va a tener cuidado cómo anda. Es lo que dice. Sí. Dice David, yo voy a tener cuidado de mi conducta. Oiga, Guardaré mi boca con freno. dice, dice, para no pecar con mi lengua. Fíjese bien. Él dice, le iba a poner cuidado a su conducta para no pecar con su lengua. Y dice, guardaré mi boca con freno. Oiga bien. ¿Cuándo era que David era prudente para hablar? ¿Cuándo David era prudente? Ahí dice. Dice que cuando el impío estuviera delante de él. Fíjense que David era un hombre que cuando había alguien, un impío, es decir, alguien que no conoce de Dios, él tenía cuidado de lo que decía. ¿Sabe por qué dice David eso? Y lea más abajo, vea lo que dice. Dice, enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno. Ni siquiera hablaba de lo bueno. Oiga, es decir, David era tan prudente que él se cuidaba de cómo hablaba en frente de las personas. Él se cuidaba. Ahora, nosotros lo que queremos es presumir quiénes somos. ¿Sí? Ahora, David se cuidaba de cómo hablaba delante de las personas que no conocían de Dios. ¿Sabe por qué dice que hacía silencio aún para hablar lo bueno? ¿Sabe por qué dice David eso? ¿Quién sabe? ¿Por qué David dice, enmudecí con silencio hasta de hablar de lo bueno? Es decir, hasta lo bueno dejaba de hablar, es decir, se ponía freno delante de la gente Que no que no conocía conocía de Dios. porque no lo iban a entender. Que la gente a veces malinterpreta todo. Porque iban a malinterpretar lo que él decía. Es que la gente que no conoce a Dios, usted dice cosas buenas, la malinterpreta. Por eso David se cuidaba. Dice, aún hasta de hablar de lo bueno le puse freno a mi boca delante del impío. ¿Por qué? Porque malinterpreta las cosas. ¿Usted se ha fijado que hay personas que cuando uno habla dice, tú dijiste esto? ¿Sí? ¿Pero no quisiste decir esto? O sea, la gente malinterpreta.
Los buenos lo malinterpretan. Y por eso David, él se callaba. Nosotros deberíamos de ser así. Pero cuesta, ¿verdad? Como dice Santiago, cuesta dominar este pedacito de carne. Y fíjese que entre las cosas que Dios detesta, ¿oigan? Hay 6 cosas, dice el proverbio, que Dios detesta. Y aún 7, dice. Proverbios 6:16. Vamos a Proverbios 6:16. Proverbios, capítulo 6, versículo 16. ¿Qué dice? Hay 6 cosas y hasta 7. Hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con todo el alma. Es decir, no puede soportar. ¿Qué es lo primero? Los ojos altivos. Ok, pero cuando dice hay 6 cosas que Dios detesta, ¿a qué se está refiriendo David? Porque yo le voy a decir, hay una versión que es muy diferente, como lo dije. Hay una versión que dice, hay 6 clases de personas que Dios detesta, y aún 7. Ya no dice cosas, sino que personas. Hay 6 clases de personas que Dios detesta. Y es la gente orgullosa, la gente mentirosa, así lo dice esta versión. Miren, dice, la gente orgullosa, la gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en juicio y la gente que provoca pleitos familiares. Oiga, hay 7 clases de personas que Dios detesta. Y entre ellas están las que calumnian. Como dice esta versión acá, dice la lengua mentirosa. Y es que a la gente le gusta mentirle. Por eso dice Pedro, si alguien ama la vida, si usted y yo amamos la vida y queremos ser felices, ¿qué tenemos que hacer? No meternos en cosas que no nos importan, hermano. No andar hablando lo que no es. Porque la lengua mete en problemas a mucha gente y aún a muchos cristianos. Por la lengua muchos se han muerto.
La lengua ha arruinado la vida de muchas personas. Por eso uno tiene que tener cuidado con la lengua. Si nosotros fuéramos personas, hermanos, que no nos gustara andarnos metiendo en chisme, en chambre, en cosas que no debiéramos, ¿usted cree que no viviéramos tranquilos? Porque a veces la gente a veces está contra de nosotros, porque a veces hablamos lo que no debemos. Por eso dice Pedro, si alguien ama la vida y quiere ser feliz, que refrene su lengua de hablar mal. Y sus labios, dice, de decir mentiras. No por algo, hermanos, Dios puso la lengua atrás de los dientes y los labios. Pues si los dientes no lo detienen, los labios tal vez, ¿verdad? Para frenar. Y así dice Pedro. Versículo 11. Aléjese del mal. Aléjese del mal. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Que nos alejemos. ¿Cómo nos podemos alejar del mal? ¿Cómo podemos alejarnos del mal? Porque Pedro dice, aléjate del mal. ¿Cómo podemos alejarnos del mal? Sencillo. ¿Sabe cómo? Sí, esa es una de las cosas que dice, pero podemos alejarnos del mal. ¿De qué manera? Si a usted lo provoca a alguien, ¿qué tiene que hacer? Quedarnos callados. Es irse. No solo quedarse callado, sino irse. Aléjate del mal. Es decir, si alguien te provoca, dice Pedro, aléjate. Hace algunos días me pasó algo en el trabajo. A veces uno trata de llegar temprano para ser el primero en marcar. Yo soy de esas personas que ahí llego temprano, pero a veces ya están algunos ahí. Y a veces hay un reloj que está solo, pues llego yo y le pongo la tarjeta mía encima. De esa manera, cuando uno ve la tarjeta, uno sabe que alguien ya está ahí. Pues puse la tarjeta porque me llamó uno de los jefes y ya me fui a ver qué me quería. Me estuvo diciendo algunas cosas de trabajo. Y en ese momento llegó otro y se puso ahí en el reloj. Aún estando mi tarjeta. Por lo general, todos respetamos eso. Cuando vemos una tarjeta en un reloj, sabemos que alguien ya está ahí enfrente, aunque no esté físicamente, pero sabemos de que su tarjeta está diciendo que alguien ya está ahí. Y este que hizo eso, lo hizo por provocarme. Fíjense bien. O sea, la gente lo va a provocar a uno de cualquier manera. Para ver cómo uno reacciona. Solo lo toqué y le dije, yo dame permiso. ¿Qué quieren? No, le digo, agarra mi tarjeta, ahí disculpe. Me agarré y me fui hacia la cola. Y me dice el otro compañero, les gusta pelear, ¿verdad?
Le gusta provocar a la gente. Ay, déjalo. Así son felices. Él se dio cuenta, porque él sabe de que cuando nosotros vemos, nosotros por lo general, hermano, siempre, los 4 relojes a veces están en las tarjetas y los que están ahí están sentados por otro lado. Nadie se acerca ahí porque sabe que ya hay alguien ahí. Respetamos eso. Y así, de muchas maneras, va a haber gente que nos va a querer provocar. Nos va a querer provocar a buscar pelea. Y máximamente si alguien sabe que usted es cristiano. Amén. Lo va a provocar. Porque cuando usted se defienda, va a decir, no dice que eres cristiano. Ahí, eso es lo primero que sacan. Ay, dice que es cristiano. Y míralo cómo actúa. Le provocan. Al Señor lo provocaban de esa manera. En una vez le dijeron, Señor, ¿debemos de pagar impuesto al César? Así le dijeron. Hicieron una pregunta. Y como el Señor siempre sabía cómo salir de todo eso, ¿verdad? A nosotros nos cuesta, hermano. Si él hubiera dicho, no le paguen tributo al César, se hacía una revuelta y lo hubieran matado. Porque estaba en contra de pagar el tributo al César. Y antes de ponerles, de callarlos, él les dice, ¿por qué me tientan, hipócritas? ¿Tienen una moneda? Les dijo. El Señor les dijo de todo, lo estaban tentando, es decir, lo estaban provocando. Porque si él decía que no, lo trataban de sedicioso, le iban a decir al rey y lo mandaban a apresar. Y si él decía que había que pagarle el tributo al César, se hacía enemigo de los judíos. Oiga bien, estaba entre la espada y la pared, como decimos. Es decir, lo estaban provocando. Si se hacía de un lado, le caían. Si se hacía del otro, le caían también. Es decir, ¿y cómo salió? Él dijo, denme una moneda. Y se la dieron. Y dice, ¿de quién es la imagen que está ahí? Del César. Entonces dijo él, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí lo dejó callar. O sea, la gente va a buscar cómo provocar nuestra vida. De cualquier manera. Aún como decía Pablo, dice David, debemos de tener cuidado de cómo hablamos en frente de los impíos, porque ellos malinterpretan todo, aún hasta lo bueno, para hacerlos provocar a nosotros. Aléjate del mal. Como dice el dicho callejero en el mundo, ¿verdad? Es mejor que digan, aquí pasó, que aquí murió. Porque si a mí me provocan y yo soy violento, yo soy una persona que con poco, como dice Santiago 1:16, dice, sean tardos, sean aptos, dice, para escuchar y tardos para hablar y enojarse. Oiga, tardos para hablar y enojarse. Es decir, nosotros somos bien violentos. Nos dicen algo que no nos gusta y reventamos. Pareciera que fuéramos hijos de Simón Pedro, ¿verdad? ¿Sí? Y dice, aléjate del mal. Y hacer bien. Oiga.
cuando dice hazle el bien, ¿qué está diciendo Pedro? ¿Qué está diciendo Pedro? Haz el bien. ¿Qué significa hacer el bien? Es decir, a las personas que nos hacen, que nos... Es decir, lo que Pedro está diciendo es que hay que imitar a Dios. Cuando dice, aléjate del mal y haz el bien. Es decir, imita a Dios. ¿Qué es lo que hace Dios con los malos? ¿Qué es lo que hace Dios con los malos? Con la gente malvada, la gente pecadora. ¿No se ha fijado usted que a veces la gente que no tiene a Dios es más próspera que los que somos cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces los impíos? ¿Por qué en el Salmo 79 Asaf dice, yo vi, dice, cómo los impíos prosperaban, cómo sus hijos echan raíces, cómo los impíos no tienen aflicciones? Ellos, dice, madrugan para hacer mal, pero están más prósperos que yo. Y cuando vive la prosperidad de ellos, dice, por poco resbalo. y resbalo. Oiga lo que Asaf dice. ¿Por qué Dios prospera a veces a las personas que son pecadoras y a sus hijos? A veces no. Esto es algo así, hermano. ¿Se ha preguntado usted por qué? ¿O no se ha preguntado usted por qué hay personas que acaban de llegar de Estados Unidos y a los meses ya tienen casa? Y usted se mata, aquí no tiene nada. Ni siquiera un establo donde caer muerto en su país. Y a veces eso como que nos llena de celo, ¿verdad? Ay, dice, yo no sé cómo este que acaba de llegar tiene casa, ya tiene otra, ya compró otra, ya tiene 3 y yo llevo 10 años, 20 años, aquí no tengo nada en mi país. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios bendice a las personas que son malas? ¿Por qué dice Pedro, haz el bien? Es decir, imita a Dios. Bendice a los pecadores como Dios lo hace. ¿Sabe por qué Dios los bendice? ¿Sabe por qué? ¿No sabe usted por qué Dios bendice más a los pecadores? Más que muchas veces que a un cristiano, que a un hijo suyo. Porque eso es lo que Asaf dice. Dice que ellos no tienen aflicción. Mientras que nosotros, dice, somos azotados todos los días. ¿Sabe que Dios los bendice para que ellos no le vayan a echar en cara el día que estén enfrente de Dios? Tú me trataste mal. Para que ellos se den cuenta que aunque eran malos, Dios los bendecía con la finalidad de ver si se arrepienten. Y si ellos no se arrepienten, va a ser peor. Eso es lo que Pablo dice a los romanos. Dice que la benignidad de Dios. ¿Qué es benignidad? ¿Qué es ser benigno? Ser bondadoso. Ser bondadoso. ¿Alguien que es bondadoso? ¿Qué hace? Suelta. ¿Cómo? Ayuda. Da. Da. Y no se cansa de dar. Así es Dios. Pablo dice, ¿no sabes que la benignidad de Dios quiere guiarte al arrepentimiento? Pero por tu corazón no arrepentido,
¿Atesoras ira para el día del gran juicio? Y como Dios sabe quién se va a arrepentir y quién no. Dios sabe que haya muchos les dan y se arrepienten. Su bondad o su benignidad los hace arrepentirse. Pero Dios sabe también que a muchos que les da no se van a arrepentir. Él lo sabe. Amén. Entonces, como Él lo sabe, lo único que hace es bendecirlos para que disfruten aquí un poquito. Porque el juicio que viene para ellos es grande. Es de sufrimiento. Es por eso, dice, haz el bien. Y es lo que el Señor dijo. Que Dios hace salir su sol, dice, oiga, sobre buenos y malos. Sí. Y hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Es decir, porque Dios bendice a los injustos. Por eso, Él los creó y se siente responsable de ellos también. Y por eso pasa, hermano. Porque Asaf dice, ¿cuándo fue que Asaf comprendió de por qué Dios bendice a los impíos, a los pecadores? Dice, entrando yo en el templo, es decir, solamente ahí pudo entender, porque ahí está la presencia de Dios, en el templo. Cuando entrando en el templo pude entender cuál es el fin de ellos, que Dios los esté engordando como vacas que van para el matadero. Así son. Si no te arrepientes, disfruta de lo que Dios te está dando hoy. Y si las bondades de Dios te llevan al arrepentimiento, eres dichoso. Aléjate del mal y haz el bien. Busca la paz. Oiga, hay que buscar la paz a toda medida, pero sin comprometer nuestra vida. Porque hay quienes se hacen amigos de enemigos comprometiendo su vida. No podemos comprometer nuestra vida buscando la paz. Es decir, busquemos la paz, pero sin comprometernos. ¿Y qué dice? Y sígala. Porque el Señor cuida de los, ¿de quiénes? De los justos. Y dice que sus oídos están prestos a sus oraciones. Y dice que Él no escucha la oración de los malos. Y usted ha de decir, bueno, ¿y por qué Dios a algunos que son pecadores los sana? Porque la Biblia dice que al corazón constricto y humillado, Dios no lo desprecia. Es decir, hermanos, que Pedro está dándonos esos deberes y sigue hablando más. Pero esto lo vamos a dejar para el próximo estudio, porque hay cosas muy importantes allí que vamos a
a tratar con la ayuda de Dios de poder descifrar un pasaje oscuro que se ha malinterpretado. Hacia el final de este estudio, en este mismo capítulo, y lo vamos a dejar para el próximo jueves, si así Dios no quiere. Amén. Tenía la idea, oiga bien, porque yo, hermano, puedo seguirle predicando, puedo seguirle hablando de la palabra de Dios, de todo lo que Pedro dice de ahí para allá. Puedo seguirlo haciendo, pero no quiero cansarlo. No quiero que se canse. Y que se caiga Porque como ustedes se Tito. cansan. Yo no me canso, hermano. Hablar del Señor, hablar de su palabra, no me canso. Usted se cansa estando sentado. Yo no me canso estando parado y estar hablando. Pero lo vamos a dejar para el próximo estudio, próximo jueves, si así Dios nos permite. Así es de que dejamos hasta aquí, hermano, el estudio de la palabra de Dios, esperando que sea de mucha bendición para su vida. Amén.